Queridos alumnos, queridas alumnas del seminario, ¿cómo están? Muy buenos días para todos ustedes. Es una alegría poder volver a saludarlos ahora en una nueva etapa de su formación dentro del seminario. Damos gracias a Dios por ustedes, los alumnos de segundo año. Están en este intermedio, ¿no es cierto? Que ya pasaron lo más difícil, que es afrontar las materias de primero. Bueno, ahora estamos ya cursando el segundo año y cuando menos lo sientan, estarán cursando su tercer año y ahí ya estarán listos para su graduación. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta nueva cursada que el Seminario Bíblico Argentino propone, ¿no es cierto?, que es Teología Sistemática 2. Esta materia es fundamental, ¿verdad? Es sumamente importante para nuestra vida, nuestro ministerio, las reflexiones teológicas que nosotros podamos estar planteando a partir de estos conceptos que son fundamentales conocer, porque eso enriquecerá nuestra comprensión de la revelación de Dios y también nuestra comprensión del texto bíblico. Así es que bueno, pues queremos darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta cursada. Deseo que pueda ser tan rica, tan provechosa, tan especial, ¿no es cierto? Que haga que, que su experiencia por esto sea placentera y sea eh, gratificante. Bueno, también queremos agradecer infinitamente a nuestro querido profesor Jesús Alfredo Trejo, que desde el país de México estará compartiendo esta cátedra con ustedes. Él es alguien que ya el seminario tiene la bendición de trabajar con él y damos gracias por su vida, de nuestro hermano Jesús Alfredo Trejo, por la sabiduría que el Señor le ha dado, le ha concedido. Es una persona que tiene la sensibilidad y el punto fino de la interpretación y de poder ahondar de una manera muy sencilla, pero muy profunda los misterios y la revelación del texto sagrado. Así es que bueno, queremos darle la más cordial bienvenida nuevamente a nuestro querido profesor Alfredo Trejo. Gracias por compartir con nosotros. Y bueno, ustedes ya han cursado, si no mal recuerdo, con él, Teología Sistemática 1. La verdad que no estoy recordando ahora, pero si no, será un placer poder escuchar la cátedra de nuestro hermano Jesús Alfredo. Él está radicando en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, ¿verdad? Y actualmente imparte varios cursos también a distintas iglesias en México. Y bueno, él sigue contribuyendo a nuestra vida y a nuestro ministerio aquí en Argentina. La verdad que damos gracias a Dios por este hermoso privilegio que nos concede de poder saber si el Señor a través de nuestro hermano nos va a bendecir. Sería hermoso que eso suceda y sin duda sucederá. Bueno, pues vamos a orar para presentar esta cursada, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a presentar esta clase en las manos del Señor. Les invito a orar. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, un tiempo, Señor, maravilloso, un tiempo de enseñanza, un tiempo en el cual nos volvemos, Señor, a poner en tus manos para aventurarnos en este hermoso camino del conocimiento, de tu revelación, de esta forma maravillosa con que vos te revelás a nuestras vidas a través de tu santa palabra. Señor, ponemos en tus manos esta cursada, también ponemos en tus manos al profesor, nuestro hermano Jesús Alfredo Trejo, que tú, Señor, lo guíes, le des sabiduría y que cada uno de los alumnos, de las alumnas, Señor, podamos ser guiados por tu Espíritu Santo y podamos recibir toda esta lluvia de bendición a través de este conocimiento que sin duda impactará nuestras vidas. Señor, te bendecimos y te damos la gloria y ponemos todo este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Pues, queridos alumnos, vamos a pasar entonces al tiempo de la clase. Muy bien, pues entonces vamos a recibir a nuestro profesor y que tengan una excelente clase, querido amigo, que Dios los bendiga y una linda cursada para todos quienes van a estar en clase presencial y quienes van a ver la clase grabada. Dios les bendiga. Abrazos, querido Alfredo. Sí, muchas gracias, Abraham. Un abrazo. Pues bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Este es nuestro curso 2 de Teología Sistemática y en este curso 2 vamos a estar cubriendo los temas de antropología, cristología y soteriología. Esos son los tres temas que vamos a estar cubriendo a lo largo de estas semanas en este curso y pues yo espero que les parezca interesante, que aprendamos mucho. También que ustedes las preguntas, dudas y comentarios que tengan, con toda confianza, por favor. Siempre es algo que a mí me gusta mucho, que haya participación por parte de ustedes en todas esas cuestiones que queden para dialogar, ¿no? Muy bien, pues vamos a comenzar entonces. Y vamos a ir, el primer tema con el que vamos a abordar es el de antropología bíblica, que es justamente doctrina sobre el ser humano, la doctrina sobre el ser humano. Pues vamos a comenzar entonces. Como sabemos, y esta es simplemente una cuestión introductoria y también para tratar de conectar el curso uno con el curso 2 de Teología Sistemática. Bueno, como sabemos, queridos hermanos y hermanas, hay distintas áreas que componen la teología sistemática o dogmática, que es otra manera de llamarlo, pero en realidad, si alguien hace la referencia o si ustedes leen esa referencia de teología dogmática o teología sistemática, se refiere prácticamente a lo mismo. Bueno, de entre las distintas ramas que componen la teología sistemática, que son varias, por ejemplo, escatología, neumatología, eclesiología, amartiología, y las que están coloreadas en este caso en nuestro diagrama, que son antropología, cristología y soteriología, son las que vamos a cubrir en nuestro curso en estas semanas que vamos a tener. Y tengo, si ustedes pueden notar, hay un gajo de este diagrama que está fuera donde dice teología propia a su izquierda. Y bueno, esa la hemos dejado aparte, aparte porque es muy usual que la teología propia, que es la teología que se refiere o la doctrina que se refiere a Dios Padre, sea el inicio que abra con el tema con el que comienza, de hecho, toda la discusión sobre teología sistemática, pero lo hemos dejado aparte porque no va a ser, por supuesto, tema, eso es algo que ya ustedes cubrieron, pero las únicas tres temas que vamos a revisar y vamos a estar eh, pues dialogando y estudiando son esos tres que están coloreados y el inicio es la doctrina sobre el ser humano. Muy bien. La antropología bíblica, y a lo mejor tenemos que señalar esta cuestión de que sea bíblica, porque ustedes saben que hay una disciplina en la amplia gama de conocimiento humano que tiene que ver con la antropología. La antropología es el estudio del ser humano en tanto en todos sus componentes sociales y culturales. Pero en el caso de la antropología bíblica, como nuestra fuente de información es la escritura o las sagradas escrituras, entonces cabe señalar que si es una antropología, tiene que ver con el estudio del ser humano, pero desde la perspectiva bíblica, desde todo ese referente que nos da los estudios, los análisis, la comparativa del ser humano en esa visión de la Biblia, de la Escritura,
Bueno, pues es lo que vamos a revisar. Es probable que hagamos algunos paralelos con la antropología como disciplina de estudio en el ámbito secular, pero en lo más y en la mayor parte de lo que cubramos, pues se tratará obviamente de la antropología tal y como nos lo brinda la Biblia, la Escritura. En este sentido vamos a abordar los siguientes subtemas. Cuando estemos ya trabajando, de hecho hoy lo vamos a comenzar a hacer, vamos a abordar, por supuesto, el origen del ser humano, vamos a abordar su naturaleza y también la constitución de su ser. Y esta doctrina viene, por supuesto, algunos de los rasgos más importantes vienen en los puntos de fe, pero nosotros lo vamos a abordar de una manera más amplia, más profunda, y yo espero que les parezca a ustedes interesante, queridos hermanos y hermanas. Bueno, el origen del ser humano, su naturaleza y su constitución. Aquí tengo varias imágenes que tratan de ilustrar los distintos componentes que tenemos los seres humanos. El componente de lo corpóreo en el extremo a su izquierda, después el componente de lo racional, después el componente de esa interacción que tenemos de lo social, en este caso si nos vamos al horizonte bíblico, bueno, el hombre y la mujer que fueron creados a imagen de Dios, y también tenemos una imagen que su intención es ilustrar el componente espiritual que también tiene el ser humano. Entonces, es esta visión que tiene la escritura acerca del ser humano, bueno, la encontramos a lo largo y ancho de la escritura. Hagan de cuenta que vamos a encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar asuntos que tienen que ver con estos componentes, con lo corpóreo, con lo racional, con lo social y cultural, pero también con lo espiritual. Muy bien, pues vamos a comenzar, queridos hermanos y hermanas. Muy bien, dice Antropología Bíblica, la doctrina sobre el ser humano, su origen, su naturaleza y su constitución. Vamos a cubrir en esta primera sesión 10 aspectos generales. Esos 10 aspectos generales nos van a ir marcando línea, nos van a introducir en todo lo que es el asunto de la antropología bíblica. Muy bien, vamos a comenzar con estos puntos. Voy a ir haciendo algunos comentarios adicionales a lo que aquí está escrito, y si ustedes tienen algún comentario adicional, por favor, siéntanse con la confianza de señalarlo, ya sea escribirlo en el chat o levantar su mano. Bueno, vamos con el punto número 1. Dice, dentro de la estructura de la teología dogmática, la cual sigue un orden sistemático partiendo desde la teología propia, que es lo que yo ya había comenzado a decir. La teología dogmática o sistemática, su nombre es así, se le llama sistemática porque la intención es a realizar un sistema de las diferentes doctrinas o verdades reveladas que encontramos en la Escritura. Y decía yo que en la mayoría de las propuestas de los autores que trabajan sistemática, suele comenzarse con la teología de Dios Padre o con el tema de Dios Padre. Y eso, si estamos tomando como referente lo que la mayoría de los autores hacen al trabajar sistemática, bueno, al estudio de la teología de Dios Padre, lo que naturalmente continúa es el estudio de la antropología. Y vamos a mirar por qué. Dice, ya que es un tema subsecuente a la teología de Dios Padre y a su vez la antropología es un tema ligado necesariamente a otros dos, los cuales son la cristología y la soteriología. Uno de los rasgos que se presentan en la teología propia es Dios como
como ser creador. Por eso es que de manera natural, al presentar ese rasgo de Dios como ser creador y al presentar la creación, es natural que se presente entonces el estudio del ser humano. Por eso es que la antropología, en la mayoría de los casos, en los autores vamos a encontrar que es el tema subsecuente a la teología propia. Y obviamente si tenemos el estudio del ser humano, entonces es muy natural que también a eso se liguen inmediatamente los dos siguientes estudios, el estudio de la cristología, porque pues la encarnación de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con la antropología, porque dice la Escritura que Dios, en este caso el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, por esa razón, el componente, según la doctrina de la cristología, el componente humano de Jesús hace que también su estudio, el estudio de la cristología, sea un tema ligado a la antropología y por lo tanto la obra de Jesucristo, que en este caso va a ser la salvación, la redención de nuestros pecados y todo ello. Por eso es que el otro tema sea la soteriología, que la soteriología es justamente la doctrina de la salvación. Muy bien, vamos con el punto 2. Dice, tradicionalmente el estudio de la antropología bíblica parte de que el ser humano constituye el centro del interés de Dios. Creo que eso es algo muy fácil de detectar cuando nosotros abrimos nuestra Biblia y empezamos esa lectura donde viene registrado el testimonio de la creación de Dios, encontramos o es muy fácil darse cuenta que el ser humano viene dentro de todo ese contexto creacional, el ser humano viene a ser un asunto muy especial para Dios. Dice, y que su existencia viene a ser la corona de la creación. Hemos utilizado cada vez que hablamos de la creación de Dios y hablamos de cómo surge el ser humano en ese testimonio creacional de Dios, vemos y hemos utilizado que el ser humano, hombre y mujer, ocupan un lugar muy especial dentro de ese contexto de la creación. Por eso es que más de una vez hemos utilizado ese, pues, ese adjetivo de verlo como la corona, como una corona, como si dentro de todo ese contexto creacional el ser humano fuese lo más especial. Dice, por ello, el ser humano posee una relevancia significativa sobre el resto de la creación. Eh, yo sé también que tradicionalmente en nuestros esquemas mentales, siempre en esta relevancia que el ser humano tiene, a veces nos lleva a una inercia de separarlo de la creación, aunque el ser humano es creado del polvo de la tierra, según el testimonio bíblico, y está ligado a esa creación, en esta relevancia que podemos ver que Dios le hace al ser humano, a veces nosotros en nuestros esquemas mentales sacamos al ser humano y lo ponemos como en un lugar aparte. Esto no es malo, por supuesto, pero también va a tener a lo largo del tiempo, lo ha tenido a lo largo de la teología, va a tener sus consecuencias, porque el darle una relevancia, aunque la tiene, aunque el ser humano de hecho la tiene, pero darle una relevancia que lo desligue de su creación, tiene o ha tenido a lo largo de la historia notables consecuencias porque hemos podido ver nuestra historia no lo dice, que el ser humano en ese afán de sentirse superior o lo mejor de la creación existente, pues ha hecho muchísimas cosas que han afectado a la misma creación y que han provocado un desbalance en ella. Entonces, sí tiene el ser humano, sí tiene una relevancia y vamos a ir
cubriendo en nuestro tema en qué consiste esta relevancia, pero también guardando su relación integrativa con la creación, sin darle o sin ir más allá de sacarlo de ese cuadro principal que es la creación de Dios, que obviamente tiene un equilibrio y tiene una perfección, y la cual se rompió, la cual al romperse también tuvo sus consecuencias y muchas de ellas las miramos hoy día. Muy bien, dice, y aunque lo anterior es verdad, hay que observar la relación, y este es el interés de, por lo menos en antropología bíblica de este curso, dice, hay que observar la relación del ser humano desde una perspectiva integrativa antes que desde una visión piramidal. Yo recuerdo que este énfasis en la iglesia, tengo muchos años en la iglesia, entonces yo recuerdo que uno de los énfasis en la iglesia era justamente ubicar la creación, pero en una especie de pirámide, donde el punto más alto naturalmente era el ser humano. Pero como he dicho, esta visión piramidal, aunque dice algo sobre la creación de Dios, y también, si lo llevamos al extremo, suele afectar un poco esa relación integrativa que hay entre el ser humano y su medio ambiente, el ser humano y la creación, o como diríamos secularmente, el ser humano y la naturaleza. Por eso es que la visión piramidal a veces no es tan justa, porque no permite apreciar bien esta perspectiva integrativa, porque saca al ser humano, lo pone como que en un punto aparte, y esto obstruye y también destruye esta relación que hay entre el ser humano y la creación misma. Entonces, vamos a estar revisando también eso, y para ubicar eh, cuál fue la intención de Dios al estar, en este caso, haciendo tanto su creación como también proveyendo y dándole como un don al ser humano la imagen de sí mismo. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos aquí el punto 3. Dice, también la creación del ser humano tuvo en el testimonio bíblico, dice su referente directo en Dios. Recuerdan que si revisamos ese testimonio creacional, aparece ahí un elemento muy interesante en donde eh, eh, el ser humano, y eso es lo que le destaca también como criatura, el ser humano tiene su referente en Dios por la razón de que Dios, al crearlo, aunque lo crea de los elementos ya existentes, que en este caso, eh, eh, la, en este esquema creacional, el ser humano proviene de los elementos de la tierra, de lo que ya Dios ha empezado a crear, pero según el testimonio bíblico dice que insufla en él un aliento de vida, y le da también su imagen, porque ahí aparece en el testimonio bíblico, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice, de ahí que biológicamente se distinga al ser humano como portador de la imagen de Dios, a diferencia de cualquier otro ser creado. Y es verdad, una de las cosas que la teología, y esto entendemos que la teología es eh, pues es una reflexión eh, religiosa sobre las verdades bíblicas. Entonces encontramos que desde la teología, una de las cosas que encontramos en el ser humano, y esto los escritores así lo plasmaron, que dentro de toda esa creación tan variada, tan rica, tan perfecta,
bueno, Dios quiso proveer, en este caso lo hemos dicho, al ser humano con algo muy especial que fue darle su imagen. Pero, ¿qué queremos decir con esto de la imagen? Qué dice el texto cuando habla de la imagen de Dios? Dice el punto número 4, dice, tal imagen, en la mayoría, esto también ha sido la postura tradicional, dice, tal imagen de Dios ha interpretado en referencia a las capacidades intelectuales y morales presentes en el ser humano. De todos los seres que pueblan la tierra, y que esto ha sucedido desde el inicio de los tiempos, las capacidades intelectuales y morales son algo que distinguen de manera particular a los seres humanos. Creo que eso es muy fácil de mirar también. Y esta imagen de Dios se refiere a esa parte, a las cualidades intelectuales y morales que tiene el ser humano. No se refiere tanto como casi hay quienes llegaron a pensar lo que incluía lo corpóreo, que también, y digamos porque la misma escritura habla de las manos de Dios, de los ojos de Dios, habla en un sentido figurativo, en un sentido poético, de que sus ojos están sobre nosotros, que estamos en el hueco de sus manos, o que su brazo poderoso nos defienda. En fin, sí hay imágenes de Dios que tienen que ver con esto, con esta parte de lo corpóreo, pero en el caso específico del tema de la imagen de Dios, no se refiere a lo corpóreo, sino básicamente se refiere a estas capacidades que el ser humano tiene, pero que son capacidades que le fueron donadas, que le fueron dadas, que constituyeron un don provisto por nuestro Dios, que es el creador de nosotros. Dice, así entonces su capacidad consciente, la capacidad consciente, el ser humano es el único ser que puede tener esta conciencia de su existencia, ¿no? Incluso todas esas motivaciones de por qué existimos, hacia dónde vamos, son reflexiones filosóficas que solamente el ser humano tiene esa capacidad. Sabemos que hay animalitos, hay criaturas muy inteligentes, pero no tienen esta peculiaridad que tenemos los seres humanos de preguntarnos acerca de la existencia misma y en este caso de la trascendencia. Por eso es que los estudios en sociología y antropología dicen que el ser humano y que el factor religioso obedece precisamente a esas motivaciones, esas inquietudes de trascendencia que tiene el ser humano. Pero ninguna otra criatura aunque tienen su propia inteligencia, por supuesto, pero ninguna otra criatura, aparte del ser humano, se pregunta por qué está en este mundo y hacia dónde va después de este mundo. Solamente el ser humano es la criatura que puede hacerlo. Así es que dice, retomo la lectura, dice, así su capacidad consciente y de discernimiento moral. Nosotros creemos en la justicia, creemos en la equidad, creemos en todo el pago, en los castigos, las penitencias, todo este concepto del pecado, de la redención, de la salvación, pues tienen que ver con esta cuestión muy humana. No somos, lo hemos estado señalando, somos seres religiosos, pero también somos seres que creemos teniendo como base todo ese comportamiento y discernimiento de lo moral. Creemos en la justicia. Las sociedades humanas crean sistemas de justicia, sistemas de recompensa y castigo cuando así pues se amerita, ¿no?
Entonces, dice, así su capacidad consciente y de discernimiento moral es lo que le coloca en el lugar más elevado de la creación. Esto es cierto, pero, aquí hay un pero, que es el que está señalando la parte final de ese punto 4. Dice, pero al mismo tiempo en un lugar de mayor responsabilidad. Esto, entre paréntesis, es lo que la escritura enseña como mayordomía. Entonces, aunque efectivamente el ser humano está por encima de cualquier criatura en, en nuestro mundo, en la naturaleza, aunque el ser humano tiene esa capacidad de transformar su medio ambiente, de sacar provecho, y lo podemos mirar a nuestro alrededor, ¿no? De todo lo que es capaz el ser humano. Sin embargo, hay un lugar de responsabilidad que hasta de manera reciente hemos empezado a tomar, hemos empezado a tener, porque lo que fue en el siglo XVII, siglo XVIII, con todo lo que es la explotación industrial, todo lo que es los avances tecnológicos hasta nuestros días, no había habido mucha conciencia acerca de esta responsabilidad o mayordomía. Sin embargo, la escritura lo contempla ya desde la misma creación, cuando Dios, al crear al ser humano, lo coloca en un cierto espacio y le dice o le asigna algunas responsabilidades. Bueno, pues esto tiene también que ver con esa parte, y lo vamos a mirar de manera más directa, más cercana, cuando veamos la constitución del ser humano. Así es que la mayordomía también es algo que ya empieza a trabajarse cada vez más en los círculos cristianos. Incluso hay temáticas, hay temas, hay autores que ya empiezan a trabajar cuestiones sobre teología ecológica, como una manera de de recuperar y tener este nuevo acercamiento, o revitalizar este acercamiento en esta relación con la naturaleza o con el mundo creado. Muy bien. Por favor, si tienen alguna pregunta o comentario, levanten su mano, y con mucho gusto tomamos la pregunta o comentario que ustedes tengan. Muy bien, vamos a continuar entonces. Dice, en la visión general de la antropología bíblica, se han reconocido los dos elementos básicos en la constitución del ser humano: lo material y corpóreo, y dos, lo espiritual. Aunque vamos a hacer una precisión, porque en la teología que vemos en la escritura, vemos que en el Nuevo Testamento suele abarcarse la comprensión del ser humano en esas dos, en la constitución de estos dos elementos: lo material y corpóreo, y lo espiritual, porque tenemos allí naturalmente un trasfondo de la visión griega. Pero en la visión hebrea, aunque esos dos están incluidos, hay un tercer elemento que está allí, y que esto me parece muy especial, porque la visión hebrea acerca de la constitución del ser humano es mucho más completa que la visión griega, pero vamos a irlo mirando poco a poco. Dice, en la visión general de la antropología bíblica se han reconocido entonces dos elementos: lo material y corpóreo, y lo espiritual. Punto 6. Vamos a ligarlo con el punto 6. Dice, pero esta observación de los dos elementos que constituyen al ser humano, es decir, lo corpóreo y lo espiritual, no es exclusivo de la concepción bíblica, porque la visión griega también reconoce estos dos elementos. De hecho, la visión griega antecede ya la visión del ser humano, según lo tenía los griegos, antecede, por supuesto, a la visión del Nuevo Testamento, pero se alimenta también de allí. Dice, porque la visión griega también reconoce esos dos elementos, pero la diferencia es
que la concepción griega suele ser dicotómica, es decir, plantea una dualidad. ¿Por qué esto de lo dicotómico y por qué la dualidad? Bueno, les digo un poquito esta parte porque la visión griega, y esto según la filosofía de Platón, él decía que el ser humano estaba constituido por un cuerpo y que este cuerpo se degradaba, este cuerpo se corrompía, se enfermaba y finalmente tenía una temporalidad definida, marcada, pero que el alma, en este caso lo espiritual, que estaba dentro del cuerpo, según Platón, a la muerte del cuerpo, esta se liberaba y volvía a un plano diferente de lo material. Entonces, se decía o se pensaba que en este caso el alma estaba como que aprisionada en el cuerpo, aguardando solamente el momento de liberación. Y el momento de liberación llegaba cuando el cuerpo fenecía, ¿no? Por eso es que los escritores bíblicos, hablando de la vida humana o de la temporalidad que tiene la vida humana, pues dicen a veces de forma poética que la vida del ser humano es como ese vapor que vemos por la mañana y en la tarde desaparece. Entonces hay una conciencia sobre la temporalidad del ser humano y por eso esta parte de lo espiritual, de lo que no es corpóreo, y esto es la parte que justamente eh, trasciende, ¿no? Pero son aspectos que vamos a ir mirando poco a poco a medida que avancemos con este asunto de la antropología. Em, para el platonismo y para la filosofía griega, sigo leyendo aquí esta parte. Dice, argumenta que el alma es eterna y que el cuerpo es transitorio y que su coexistencia es forzada, es decir, como si el cuerpo fuera una cárcel, una especie de cárcel para el alma, la cual queda liberada a la muerte del cuerpo. Bueno, esta parte sí requiere un poquito ese trasfondo de la filosofía griega y todo eso, pero es muy interesante, ¿saben por qué? Porque esto tuvo mucho impacto en la teología del Nuevo Testamento. Entonces, hacer esta diferencia de los seres humanos en esta dualidad, dijéramos, en esta dicotomía de cuerpo y alma, como que una cosa no tiene que ver y pero trajo su propio impacto en la teología del Nuevo Testamento. Uno de los ejemplos que les puedo citar y que vaya clarificando el tema es justamente el papel que tenían los escribas y fariseos con respecto a el autocontrol o la autodisciplina del cuerpo. Una de las maneras que los escribas y fariseos tenían para frenar los apetitos carnales del cuerpo era justamente someterse a una disciplina, es decir, tener largos periodos de oración, frecuentes ejercicios de ayuno, y estos elementos los utilizaban como una manera de reprimir los impulsos carnales. Por eso es cuando ven a Jesús y los discípulos que pues ellos llevaban otro estilo de vida, le recriminan a Jesús y le dicen, bueno, ¿cómo es que tus discípulos no oran ni ayunan? Si eso es algo básico para el control de la concupiscencia o de la carnalidad. Y entonces el Señor les da su respuesta, pero los lleva a una visión distinta del ser humano. Y esto es porque justamente una visión reinante en el periodo del Nuevo Testamento es justamente esta contraparte o estar en choque lo espiritual contra lo corpóreo. Y había quienes
por eso se desarrolla toda, bueno, no se desarrolla la filosofía estoica, pero se practica la filosofía estoica porque justamente los estoicos decían, bueno, si tenemos alma y cuerpo, el alma es buena, el alma, cuando este cuerpo perezca, el alma va a quedar liberada y va a regresar al plano que le corresponde. Entonces los estoicos decían, bueno, la moralidad, la ética consiste en reprimir estos impulsos carnales a través de diferentes métodos de disciplina y entonces llevar una vida que ellos llamaban una vida digna. Por eso es que los escribas y fariseos criticaban a Jesús, ¿no? Incluso ustedes recordarán que alguna vez lo llaman a él comilón y bebedor, porque Jesús aceptaba invitaciones de personajes a estar en sus casas, a compartir con ellos los alimentos, acompañarles, platicar, y entonces los escribas también lo criticaban en ese sentido, porque para ellos, la filosofía estoica había tenido un gran impacto y por eso ellos decían, no, 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 yo ni voy a reunirme para disfrutar. Ustedes saben, el cuerpo necesita este alimento, necesita beber líquidos, pero la filosofía estoica decía, no, sí hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de manera mesurada y sin que el cuerpo realmente lo disfrute, ¿no? Casi, casi como que sobrevivir más que pues estar disfrutando de la vida, que era lo que Jesús hacía, ¿no? Bueno, pero esta parte, por un lado, estaba esa filosofía estoica, pero por otro lado estaba la filosofía hedonista, que también, a fin de cuentas, brotaba de esa visión platónica. Y la visión hedonista decía, bueno, si el alma es buena y el cuerpo malo, y lo que haga el cuerpo no puede contaminar al alma, porque el alma es incontaminable, entonces, es lo de menos lo que hagamos con el cuerpo. Entonces, podemos participar de banquetes, podemos participar de borracheras, podemos participar de muchas cosas. Y esto era el otro extremo. Mientras un extremo, los estoicos eran muy, muy disciplinados en el dominio de la carne, los hedonistas eran exactamente el polo opuesto, ¿no? Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, dice, hay quienes dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos, es decir, al cuerpo lo que quiera, lo que necesite. Pero son dos extremos que impactan en la experiencia cristiana del primer siglo, porque, por ejemplo, lo podemos ver como un ejemplo en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto participaba, sus miembros participaban lo mismo que de los cultos de fertilidad, los cultos idolátricos, y comían de toda esa cuestión que igual participaban de la iglesia y de la cena del Señor. Por eso hay una crítica muy fuerte del apóstol Pablo hacia la iglesia de Corinto, porque se toca en el tema de los sacrificados a los ídolos, de la participación con las prostitutas sagradas, en donde el apóstol les dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo de Dios y la habitación del Espíritu Santo? Y de todo lo que hagáis con el cuerpo, de eso ustedes darán cuenta ante el Padre. Entonces, hay un cuidado del cuerpo, hay un cuidado también de lo espiritual, pero no en los términos estoicos, no en los términos hedonistas, sino en esta visión cristiana que es la que vamos a estar mirando. Entonces, es interesante cómo ver el contemplar al ser humano en esta doble constitución que es el cuerpo y también el alma o lo espiritual, ¿no? Pero vamos a llegar a la parte de eh, la visión hebrea, y a mí me encanta esa parte porque nos da mucho más profundidad para mirar esta contemplación o este balance correcto que tiene que ver
con la antropología bíblica. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestros puntos. Dice punto número 7, dice, sin embargo, la visión bíblica, aunque también considera la transitoriedad del cuerpo, remite el espíritu como una dádiva divina. De esta manera, el ser humano no es una dualidad, sino una unidad perfectamente integrada. Lo material y lo espiritual no son elementos opositores entre sí, sino que ambos elementos suman para constituir integrativamente al ser humano. Y esto es plenamente cierto porque los cuidados que desde la perspectiva cristiana se hacen sobre el ser humano es cuidar el cuerpo, pero también cuidar el corazón, cuidar el alma, cuidar lo espiritual. Y por eso encontramos afirmaciones del Señor donde dice, no todo lo que entra al cuerpo contamina al cuerpo. Y eso lo dijo cuando en el Evangelio de Marcos le criticaban o le preguntaban sobre la cuestión de las viandas porque le decían, dice, tus discípulos toman alimentos sin lavarse las manos. Y entonces el Señor les dice, como una manera de responder a esa inquietud que ellos tenían, dice, pues fíjense ustedes que no todo lo que entra al cuerpo contamina, descontamina, más bien lo que sale del cuerpo es lo que realmente crea la contaminación y la maldad. Dice, porque del corazón salen las rencillas, los asesinatos y toda esa cuestión que oprime en este caso la humanidad y la lleva hacia una situación de decadencia. Entonces, vemos cómo la visión cristiana, aunque tiene de alguna manera un trasfondo en la visión griega, lo que hace la visión cristiana es recuperar un balance, que sería un balance correcto, trayendo la visión hebrea, pero también inyectándole, en este caso, la visión, la visión de Jesús, la visión del Evangelio, la visión del reino, porque no es tampoco que la visión cristiana y la visión paulina no es tampoco que simplemente se tomen en cuenta ambas cosas, sino que ambas cosas se pongan en el lugar correcto, es decir, tanto lo corpóreo como lo espiritual. Y cuando ese balance logra compaginar bien, logra equilibrarse de manera adecuada, entonces tenemos a ese ser humano completo, íntegro, del cual el mejor ejemplo es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, pero es cuando ese balance viene a ser perfecto, entonces contemplamos al ser humano perfecto. Muy bien. Punto número 8 dice, pero cada visión sobre la constitución del ser humano, ya sea la griega o la hebrea, porque repetimos, en el Nuevo Testamento persisten las dos, la griega y la hebrea. En el Antiguo Testamento mayormente tenemos la hebrea, y eso sería muy natural. Pero a veces cuando leemos los diferentes pasajes, tenemos que darnos cuenta que a veces se hace la referencia en esta doble concepción de lo corpóreo y lo espiritual, y a veces encontramos la triple referencia que es indiscutiblemente la visión hebrea. Y es muy importante esto de advertirse porque entonces podemos estar y entender eh, el balance que debe existir en la antropología. Dice, bueno, dice, ya sea la griega o la hebrea, traen sus propias consecuencias respecto a la ética, claro. Ya sea que uno dé o no importancia al cuerpo, a lo corpóreo, así va a ser su comportamiento, así va a ser su ética, así va a ser su moral. Este,
o en la parte espiritual. Ahora, ustedes podríamos mirar esta parte como que un poco, o sea, nos cuesta o nos costaría un poco de trabajo tratar de relacionarla con nuestro contexto, con nuestra experiencia cristiana actual. ¿Cómo podemos relacionar esto? ¿Cómo lo podemos relacionar? Si estamos diciendo que debe haber un balance entre lo corpóreo y lo espiritual, entre el cuidado del cuerpo y el cuidado del alma, ¿cómo se puede esto relacionar con la experiencia cristiana actual? Bueno, es un poco fácil hacerlo porque si ustedes empiezan estoy pensando como miembros de la iglesia, si como miembros de la iglesia empezamos a pensar en qué consiste la cuestión, en qué consiste nuestra cuestión religiosa, vamos a encontrar que mayormente el cuidado de los seres humanos en el contexto eclesial es más que nada el cuidado del alma, el cuidado de lo espiritual. Por eso es que la mayoría de los temas, la mayor parte del discurso cristiano en los púlpitos, tiene que ver con esa área bien intencionada, yo creo, es una área de cuidado bien intencionada, pero, pero casi la mayoría de los sermones, de las charlas, de las pláticas, de los diálogos, van siempre con la parte espiritual y muy poco, o a veces nulo, a veces casi nada, con la parte de lo corpóreo. Porque quiero preguntarles, ¿cuántas veces al mes o al trimestre o al semestre se tocan temas o asuntos que tengan que ver con lo corpóreo? Es decir, ¿cuántas veces invitamos a un psicólogo, a una psicóloga que nos hable sobre el desarrollo humano o sobre las relaciones digamos, entre el matrimonio o relaciones de noviazgo o, o amistades sanas o la alimentación? ¿O cuántas veces al trimestre, al semestre o al mes invitamos un nutriólogo, una nutrióloga que nos hable sobre las cuestiones de la alimentación? O cuando invitamos a alguien que pueda tocar el tema del cuidado de la naturaleza, de la ecología, todo eso, pues no. Salvo algunas excepciones, la mayor parte del discurso en el púlpito gira en torno al cuidado del alma, al cuidado del espiritual, y casi nada al cuidado del cuerpo, ¿no? Entonces, se puede ver muy fácil con eso cuál, cuál, cuál puede ser un desbalance que nosotros estemos haciendo en nuestra comprensión sobre el ser humano. Y ese desbalance obviamente obedece a un trasfondo de mucho tiempo, en donde la visión de quienes participamos en eso, pues digo, y sin lanzar algunas, digamos, afirmaciones, pero a veces yo no puedo darme cuenta en mi discurso si cuál es lo que prevalece en mí, si es la visión griega o es la visión hebrea. Y entonces me parece a mí que lo único importante para decirle a la feligresía o para compartir, porque en algún momento, aunque usted no sea el pastor, lo van a invitar a compartir alguna charla, algún diálogo, a tener una plática. Y entonces usted de manera automática se va a enfocar en la cuestión espiritual. O sea, casi que ni lo va a pensar. Porque digamos, por eso es que es tan importante considerar estos temas, porque a veces en automático ya está instalado allí esta visión y por eso decimos, bueno, ¿qué es lo más importante? Pues lo espiritual. Entonces hablemos de cosas espirituales. Pero justamente es esta parte de dejar en el olvido, dejar aparte lo corpóreo, lo, y todo lo que esto incluye, bueno, pues es que es tan importante
a veces lo dejamos ahí en el olvido y muy poco se trata, pero si queremos ser justos con el mensaje bíblico, entonces tendríamos que estar cuidando ambas cosas, lo corpóreo y también lo espiritual. Dice, sigo leyendo esta parte del punto 8. Dice, desde la dicotomía de la visión griega, se desarrollarán varias posturas y las dos más conocidas, porque impactaron en la teología del Nuevo Testamento, son el hedonismo y el estoicismo. Hedonismo y el estoicismo. Esas son dos posturas de la filosofía griega que tuvieron, repito, un serio impacto en las primeras iglesias. Y por eso es que uno de los trabajos que estuvo allí haciendo el apóstol Pablo, sobre todo el apóstol Pablo, uno de los principales trabajos para esas congregaciones que se iban multiplicando en Asia Menor, era dejarlas y clarificarles en este balance correcto que debe de tener la visión cristiana con respecto al ser humano. Y por eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, lo conozcamos para revisar nuestras propias prácticas religiosas actuales, en donde, repito, es muy común que ahora también el cuidado que nosotros tenemos sea siempre más cargado, más favorecido hacia lo espiritual y muy poco a lo corpóreo. Muy bien. Bueno, vamos a proseguir entonces. Dice el hedonismo, aquí estamos haciendo un acercamiento general a estas dos doctrinas que impactaron mucho. Dice, el hedonismo es la identificación y la búsqueda insistente del placer de los sentidos como el fin único para el ser humano, que sería un extremo, ¿no? Jesús la pasó bien, comió, convivió, compartió, y por eso lo criticaban, pero él lo hizo no solo desde una postura equilibrada, pero también lo hizo con un fin justificado, que en este caso era cumplir lo que él mismo dijo, porque a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, a los que necesitan de Dios, yo he venido. Naturalmente todos necesitaban de Dios, pero había quienes no creían necesitarlo tanto, ¿no? Como era el caso de los escribas y fariseos o de los líderes en general, los líderes religiosos del tiempo de Jesús, no creían estar en un lugar especial, aunque Jesús vino también para ellos. Dice, el hedonismo entonces es esa identificación y la búsqueda insistente. ¿Qué es una búsqueda insistente? La búsqueda insistente es cuando solo eso nos importa. O sea, la persona hedonista solo le importa sentirse bien, lo que hoy se conoce como la cultura del menor esfuerzo, ¿no? Eh, ya no, esa parte de esforzarse un poquito, de estar ahí, incluso batallar un poquito, hay personas que no les gusta, ¿no? Que ven el sacrificio como un castigo. Entonces, digo, tampoco este, vamos a seguir esas tendencias de la Edad Media, ¿no? En donde se crearon los monasterios y la gente ahí se azotaba, se autodisciplinaba, casi no comía o comía muy mal y la pasaba en largos tiempos de meditación y de oración, es decir, como si hubiese que castigar al cuerpo, ¿no? Digo, es el otro extremo. Entonces, pero esta esta postura hedonista tan popular en nuestra cultura actual es, repito, el menor esfuerzo. Es decir,
siempre procurando que yo esté bien, y si algo no me hace sentir bien, entonces lo rechazo. Que eso sería, es una postura muy, repito, muy popular, pero ¿qué tiene que ver con este trasfondo del pensamiento griego en donde al cuerpo hay que darle, como decimos acá en México, al cuerpo lo que pida? Entonces, lo cual realmente no debe ser, no debiera ser en un balance correcto del cuidado del ser humano. Y por otro lado está el estoicismo. Dice, el estoicismo es en sentido opuesto la represión. ¿Qué significa reprimir? Reprimes, le pones lo metes en una cárcel, le tapas la boca, le tapas los ojos. Dice, reprimir los placeres de los sentidos o sea, pero ¿cómo puedes reprimir los elementos si no creas a la par una disciplina? Entonces hay quiero decirles sin que esto parezca una crítica, hay quienes llegan a pensar en este contexto de iglesia, quienes llegan a pensar, bueno, es que a Dios le gusta que yo pase largos tiempos de oración o que yo realice ayunos frecuentes. Como si a Dios le gustara que yo maltrate mi cuerpo, que yo reprima estas necesidades de placer que a veces son naturales en el ser humano y como que eso sentimos que eso le gusta más a Dios, ¿no? Pero es una postura estoica, es una postura en donde se cree que el autosacrificio es lo que le agrada a Dios. Y entonces, miren, hablando en términos del ser humano, el ser humano es alguien que está justamente en toda esta cuestión de lo placentero, pero también de la disciplina. La disciplina tampoco es mala, por supuesto, pero cuando son llevadas al extremo, entonces se rompe, se desbalanza. Y quiero citar, hablando del lado humano de Jesús, un lado eminentemente humano, naturalmente humano y auténticamente humano, cuando él, antes de ser entregado para su sacrificio, tuvo miedo y orando le dijo al Padre, Padre, ojalá que este vaso pueda pasar de mí. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es porque Jesús sabía lo terrible que iba a ser el escarnio, y todo este proceso de su sacrificio. Es algo terrible. O sea, ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere ser maltratado? ¿Quién quiere ser golpeado, denigrado, insultado? O sea, ultrajado de esa manera. ¿Quién disfruta para recibir eso? Nadie, obviamente. Pero el Señor, en esta parte de su humanidad auténtica, dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y, y esta parte también hoy tiene que ver con nosotros, hermanos. A veces aceptamos mucho más fácil lo que es hedonista y rehuimos lo que tenga que ver con sacrificios. Pero tampoco es que nos vayamos a la postura estoica, porque ya dijimos que también eso es un extremo inadecuado para la visión bíblica. Pero se trata entonces de crear un balance y tener ese balance perfectamente integrado para comprender al ser humano. Muy bien, vamos con el último punto y con este punto vamos a cerrar nuestra primera sesión. Vamos a volver a mirarnos el próximo día viernes para cerrar esta parte introductoria de la antropología bíblica. Pero ahorita ya solamente vamos a terminar con este punto 10. Aquí vamos a cerrar nuestra sesión. Dice,
Para la visión bíblica, siendo el ser humano una unidad, cuando hablamos de una unidad, no estamos hablando contra la postura griega de que el ser humano no es una unidad. El alma está ahí aprisionada y espera el momento de su liberación. Entonces no es una unidad. Para la visión griega no es una unidad. Para la visión cristiana sí. Dice, entonces, la ética se desarrollará en un plano distinto. Es decir, el apóstol Pablo llama a una ética no disociada entre cuerpo y alma, sino a una ética que favorece esta unidad. Por eso el apóstol Pablo dice, pone al cuerpo como el templo del espíritu y pone las relaciones o pone el alma también como ese reflejo que Dios, en lo cual Dios se está manifestando. Dice, la ética se desarrollará en un plano distinto, teniendo tres aspectos principales. Primero, la persona se reconoce como imagen de Dios. Eso es un punto importantísimo porque ustedes podrían pensar y podríamos decir que, bueno, sí, el testimonio bíblico es reconocernos como imagen de Dios. ¿Por qué? Porque decimos que la imagen de Dios tiene que ver con todas aquellas capacidades intelectuales y morales en el ser humano, pero que están allí por constituir una dádiva de Dios en el ser humano. Es como si Dios nos hubiera inyectado algo de Él en nosotros. Pero esta imagen de Dios, en un contexto sociocultural actual, pudiera llegarse a pensar y decir, bueno, es que eso es algo como que muy religioso, como que muy del discurso teológico y no o nada aplicable en el contexto social y cultural actual. Pero la verdad, hermanos, la verdad es que diríamos que el no tener este balance adecuado sobre este primer elemento, que es el elemento fundante, es el elemento que constituye la base, la imagen del ser humano. Por eso es que cuando un ser humano no respeta ni que él tenga la imagen de Dios, ni que el otro tenga la imagen de Dios, por eso es que es tan fácil hoy día, y lo podemos ver en el mundo, cómo existe de manera recurrente. Por eso es que es tan fácil violentar a la otra persona, subyugar a la otra persona, a cometer todo, hasta los actos más terribles, explotación, esclavitud sexual, trata de blancas, asesinato, robo, un sinnúmero de cosas que se cometen y que existen hoy día precisamente porque no hay una conciencia sobre la imagen de Dios y que la visión cristiana recupera e intenta recuperar en todos los creyentes este primer punto o aspecto fundante que es la imagen de Dios. Y por eso, pensando en esta parte de la imagen de Dios en todo ser humano, si el ser humano, si la sociedad actual, si todos tuviéramos esta conciencia de lo que representa tener la imagen de Dios, entonces no se cometerían todas las atrocidades que se cometen entre un ser humano y otro. Y nuestra sociedad, por supuesto, muchas cosas en términos de ética y en términos de práctica, de moralidad, se cambiarían, tendrían que cambiarse por esta parte. Pero vemos que es muy complejo y es una problemática que hoy día está afectando mucho a los seres humanos por esta falta de conciencia que existe sobre la imagen de Dios. El segundo elemento es que el trato con el prójimo se vuelve una condición
ineludible para el comportamiento ético. El trato con el prójimo. El trato con el prójimo. La particularidad del ser humano, sea religioso o no, la particularidad del ser humano es que tiene que verse y tratar a los demás como a sí mismo. Pero repetimos, el pecado y toda esta distorsión que hay de la humanidad, justamente nos ha traído todo este ambiente que ahora conocemos y que es un ambiente terrible. Pero para la visión cristiana, el trato con el ser humano se vuelve una condición para la ética. Es decir, uno puede decir que es un buen cristiano y Dios nos diría, o desde la ética cristiana nos diría, bueno, demuéstrame que eres un buen cristiano por las relaciones con tu prójimo. Entonces, ya no es que yo solamente lo diga o lo piense de mí, que soy un buen cristiano, porque Dios me pedirá que lo demuestre por mis relaciones con los demás. Entonces, esto en cuestiones de ética también es muy importante porque la ética de una persona se demostrará por cómo trata a los demás. A su esposa, su esposo, sus hijos, sus hijas, sus hermanos, sus familiares, sus padres, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, etcétera. Es algo muy práctico. Entonces, esto tiene que ver con todo ese campo, con todo ese ámbito de las relaciones humanas. Punto 3, por supuesto, el cumplimiento de las normas divinas, de los mandamientos. Todo esto constituye el referente primordial que nos guía hacia el bien contemplado en los términos de esta visión bíblica. Y como un testimonio bien llevado sobre esto, debe y debería impactar también en el contexto en el que vivimos. Bueno, queridos hermanos, quiero dejar aquí en esta parte, porque vamos a retomar este último punto, el punto 10, lo vamos a retomar en nuestra sesión del viernes, cuando veamos los componentes del ser humano, pero en la visión hebrea. Vamos a hacer ese contraste con la visión griega, por supuesto, pero vamos a aterrizar bien o mucho mejor lo que tiene que ver con esta visión de la antropología tal y como nos lo muestra la Sagrada Escritura. Muy bien, hermanos, pues me ha dado un gusto enorme comenzar con ustedes esta primera sesión. Nos vamos a estar viendo los lunes y los viernes de cada semana. Y vamos a estar avanzando en esos 3 temas que ya habíamos señalado al inicio: antropología, cristología y soteriología. Son los 3 temas, los 3 asuntos que vamos a estar abordando en estas semanas de estudio. Así que, queridos hermanos, voy también a compartir con ustedes, lo pasaré con mi estimado hermano Abraham, con mi querido Abraham, y él lo compartirá con ustedes, el texto que vamos a estar utilizando como referencia para nuestras sesiones de estudio. Pues muchas gracias por su compañía, por su atención, y primeramente Dios, nos miramos el día viernes, si Dios lo permite. Un abrazo para todos, hermanos, que Dios les bendiga.